esto porque estamos nosotros enfrentando pues poderes y estamos enfrentando muchos desánimos afuera, tú sabes. O sea, situaciones que solamente con un poder que sea más fuerte que nosotros mismos podemos enfrentarlo. Y este es el poder del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que por mucho tiempo el pueblo de Dios no entendía mucho lo que era el poder del Espíritu Santo. Lo veía como algo que, bueno, pues muy pausado, algo que no. Pero en la antigüedad el pueblo de Dios no tuvo ese privilegio que nosotros tenemos ahorita. Nosotros tenemos un privilegio muy grande, porque hace 2000 años el Señor repartió su espíritu a toda lengua, toda tribu, toda nación. A todos aquellos que lo quieran, porque el Señor no te va a dar algo que tú no quieras. Y si tú no lo quieres, pues no te lo da, ¿no? Ese poder que va por encima de tu poder natural. Y nosotros necesitamos eso para poder en este día sobrellevar todo lo que estamos sobrellevando o lo que estamos viviendo. En aquel tiempo el pueblo de Dios no tenía, todo el pueblo de Dios no tenía ese privilegio que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no era el tiempo en que Jesús había llegado, en que había muerto por nosotros. Era necesario que Él muriera y mandara ese Consolador y su Espíritu, entonces fuera repartido en todo, toda lengua, toda nación. Él no hace acepción de personas, no le importa que sea quien de la Patagonia o de África o de... No, el Señor es, ¿cómo podemos decir? Él no hace acepción, Él no ve que uno es mejor que otro, sino Él ama a todos por igual. De eso estate segura, que el Señor te ama por sobre todas las cosas. Él te ama. Tú podrás tener fallos, podrás tener pues situaciones difíciles, Él no deja de amarte nunca. De que tiene un trato con nosotros, lo tiene, porque es padre. ¿Qué padre no tiene un trato con sus hijos? Nosotros sabemos eso. Pero un padre no deja de amar a un hijo porque el hijo es desobediente, déjeme decirle. ¿Qué pasó cuando Caín cayó? Y Caín mató a su hermano. Sí, perdió el propósito del plan que Dios tenía para él. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Él le dijo, y si alguien me encuentra por ahí y me mata, dice, ¿sabes qué? Vas a ser cubierto. Has perdido el propósito, sí. No has tenido pues el cuidado ese. Vas a ser protegido, pero vas a andar errante. Y es lo que ha pasado con mucha gente que ha andado errante. Y Dios lo ama, porque Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Como hemos oído siempre, no ama al pecado, pero ama al pecador. Y quiere que se levante en medio de lo que está. Entonces, si Él ama, pues ¿cómo nosotros en esta hora no tenemos esa capacidad de amar? Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Mira, a veces necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para poder amar. La verdad es esa. Amar a aquellos que no nos aman, porque es fácil amar a aquellos que nos aman, pues es fácil. Pero aquellos que no nos aman, que nos hacen la vida cuadrito, ¿cómo los vamos a amar? Pero Dios los ama. Entonces, en la antigüedad, el Señor, en todo su plan que ha tenido, y lo sabemos desde un principio, cuando el Señor habló a Moisés, Él le dijo ahí en Éxodo, fíjense desde cuándo, hace ya miles de años, le dijo, es necesario que dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, porque vosotros seréis mi especial tesoro. Eso está en Éxodo 19, versos 5 y 6. Vosotros seréis mi especial tesoro. Dice, sobre todos los pueblos vosotros seréis mi especial tesoro. Oye, eso suena rico, ¿verdad? Suena bueno. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Cuando eso eran un montón de cautivos allí, de gente que no tenía ni ley ni nada y estaban ahí aprisionados ahí en Egipto por 430 años. O sea que no tenían una construcción en ellos mismos de conocimiento de Dios tan exacto quizás como lo tenemos nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la ley, ellos tenían lo que los padres le dejaron. Así como a nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos nos han dejado una herencia y nos han dicho, no debes de hacer esto, debes de hacer aquello, y nosotros eso los respetamos. Ellos eran así. Ellos sabían que había un Dios muy grande que los iba a sacar un día de ese lugar. Eso es lo que ellos sabían, pero no tenían una ley establecida. Dice, y estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. O sea que hay un plan en Dios
desde hace mucho tiempo, dice desde antes de la fundación del mundo, y su plan es inalterable, no se altera. Dios es un Dios inmutable, no se inmuta, o sea, no cambia. Él no cambia de idea porque dice, ah, caramba, no, esta gente no, déjame ver si cambio ahora el orden y voy a hacer otro programa. Él tiene un programa hecho, un plan hecho, y lo estableció, y si vas a Apocalipsis, ahí vas a ver el resultado. En Apocalipsis está toda lengua, toda tribu, toda nación llenos del Espíritu Santo, adorando a ese Dios único, al Alfa y el Omega, que por cierto solamente aparece Alfa y Omega en Apocalipsis, que ahí se revela toda la realidad de ese Dios tan grande que tenemos. Bien, ahora, el trabajo que Dios tuvo con el pueblo fue un trabajo muy duro en la antigüedad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en todos. Ellos tenían que guiarse por leyes, por conocimiento, por mandamientos. Estoy hablando cuando el pueblo ya tenía leyes. Es como cuando llegamos, como yo les he dicho, llegamos a Estados Unidos y hay unas leyes diferentes a nuestros países, ¿sí? Es más, a veces aquí mismo en Estados Unidos hay lugares que es diferente, hay unas leyes diferentes un estado al otro. Digo, nos pasó así cuando fuimos a New York, como en Florida no se usa la placa del carro adelante, solamente detrás. Llegamos a New York con el carro y nos paró el policía, ¿por qué no traen placa adelante? Porque somos de Florida. Miró, verdad, porque hay otra ley allá. Allá no se necesita placas delante del carro, solamente una. Y mire, en el mismo país había otro tipo de ley. Casi que tenemos una multa por algo de que no nos cubría la ley allá. Pero nos cubrió. Y entonces estamos nosotros entrando en esas leyes como le pasó al pueblo que comenzó a conocer a través de las leyes que Dios mandó a través de Moisés. Sabemos nosotros que fueron 613 preceptos que Dios mandó, 613. En los 10 mandamientos está todo reunido, pero si iban a desglosar todos los 10 mandamientos, eran 613 preceptos. Era muy difícil, pero ahí estaban ellos y a la luchita. Y nunca pudieron nadie completarlo, solamente fue Jesús, el único, pero porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Recuerdan que Jesús nunca se aferró a la forma de Dios para decir yo soy Dios y yo lo puedo hacer. Él no. Él completamente se vació y él dijo yo hoy soy 100% hombre y voy a ir en el poder del Espíritu, yo voy a hacer la obra para que ellos vean que sí se puede. Él nunca se aferró a la forma de Dios. Si él hizo lo que hizo, lo hizo lleno del Espíritu Santo, para que nosotros veamos el potencial tan grande que hay en nosotros y a veces nosotros no recurrimos a él. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos tan limitados y es más fuerte lo que nosotros vemos que lo que nosotros creemos. Y eso pasó, por ejemplo, en el pueblo de Dios a través de los años, en el cual Dios capacitó ciertos hombres, sobre todo los reyes y pues los sacerdotes, los profetas. Cada uno era lleno del Espíritu Santo para una función que Dios tenía que hacer con ellos. Por ejemplo, darle una llamada al pueblo y tenía que traerle al pueblo una exhortación muy dura. Entonces los llenaba el Espíritu Santo, como sabemos en la historia, ¿cuántos profetas hay en el pueblo de Dios? Conocemos, ahí está Elías, está Eliseo, está Isaías, está Ezequiel, los 12 profetas menores que encontramos aquí, que estamos estudiando uno de ellos, que es Ageo, Zacarías, ¿verdad? Amós. Todos esos vivieron etapas emocionantes, pero también etapas en las que muchos de ellos murieron en forma violenta, porque el pueblo no aceptaba lo que les traía o la exhortación que les traía, porque ellos tenían que decidir. Y a nosotros se nos cuesta a veces trabajo decidir algo que nos haga un compromiso. ¿Por qué? Porque queremos estar exentos de compromiso. Queremos ser libres. Somos libres y libres. No, somos de Dios. Somos propiedad de Él. Nos compró. No es así, y nosotros le dijimos, sí, cómprame, ¿no es cierto? Que nosotros hemos dicho, sí, Señor, yo quiero ser parte de ti, yo quiero ser tu hijo. Y le hemos un día, al Señor le hemos dicho un día, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón. ¿No es verdad? ¿Verdad que hemos hecho un compromiso? Y ese compromiso atañe, pues, responsabilidad. Y entonces, en esa responsabilidad estamos ahorita todos, porque ahora no es el pueblo ese que se dejaba guiar por Moisés y Moisés le decía, coge para allá o ve para acá,
o ve para allá, y ellos seguían la nube y seguían a Moisés. Ahora nosotros sabemos que el Espíritu de Dios nos habla y nos da la fuerza, nos da la palabra en un momento que tenemos que hablar, y hasta nos sorprendemos y decimos, yo dije eso. Hasta nos sorprendemos cuando el Señor nos pone la palabra, porque Él lo dice. El Espíritu les hará que hable cosas que ustedes ni van a entender, pero vas a hablar y vas a hablar en la potencia de mi Espíritu. Por eso cuando habla del Espíritu Santo se le llama la dinamita de Dios, el dunamis de Dios, la dinamita, así se llama, el Espíritu de Dios. Pero yo digo, ¿y cómo esos hombres que fueron llenos, por ejemplo Daniel, cómo Daniel podía sobrevivir en medio de la política? Por ejemplo, era un gobernador. Tú dices, ¿cómo un gobernador puede estar en medio de la política y ser lleno del Espíritu Santo? Ah, Daniel iba 3 veces al día a orar. Él cuidaba esa parte, él cuidaba la apariencia y fue un hombre sabio como aquellos otros. Fueron puestos como gobernadores en el tiempo ese que Babilonia pues estaba en su apogeo. Pero ¿por qué ellos tuvieron esa capacidad de gobernar? Porque no por ellos mismos. Eran jovencitos, eran casi niños cuando fueron llevados cautivos. Eran príncipes, que ellos escogieron lo mejorcito para que dirigieran, para prepararlos y hacerlos allí pues gente importante. Y ellos aprendieron hasta el idioma, todo lo aprendieron, pero ellos no dejaron en ningún momento de dejar el Espíritu de Dios a un lado. Ellos fueron capacitados por el Espíritu de Dios en un tiempo donde solamente el Señor pues daba esa unción a un profeta, o se lo daba a un rey, o se lo daba a un sacerdote. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pudieron ellos sobrevivir en medio de aquella situación en lo que nosotros ya conocemos. Daniel fue echado a un foso de leones. Y él, pues la resistencia que él tenía era porque el Espíritu de Dios le daba la resistencia de poder enfrentar una situación tan difícil. ¿Qué pasó también con Sadrach, Mesach y Abednego? Aquellos 3 jóvenes también. Igual, fueron echados a un horno de fuego porque no se quisieron pues postrar delante de un Dios. Y dijo, no, nosotros tenemos un Dios y nuestro Dios es el único Dios. Y por no haber hecho eso, pues fueron echados al foso de leones. ¿Y qué pasó? Pues no, ahí se apareció un cuarto varón en medio de ellos y fueron desatadas sus ligaduras y lo sacaron sin olor a humo. Y fue un milagro tan grande porque ellos, el temor lo echaron fuera a través del poder del Espíritu Santo en ellos. El temor hizo así y se desvaneció. Porque el poder del Espíritu Santo, hermano, es importante. Por eso el Señor le decía, no se vayan de Jerusalén porque van a ser revestidos de lo alto. Y tendréis poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre vosotros y seréis testigos aquí, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos ser testigos si no recibimos, o sea, si estamos seguros o nosotros cultivamos esa presencia de Dios en nosotros. Yo digo, ¿cómo fue que tuvo tanto éxito Moisés allí en el monte? Moisés estuvo un día 40 días allá en el monte, recibiendo todas las tablas de la ley y todo. Después que toda esa tabla se rompió, porque él la rompió, porque se enojó, porque el pueblo se perdió la visión, volvió otra vez a subir y estuvo otros 40 días sin comer ni beber. Y ahí salió él completamente en una luz brillante en su rostro. Pero ¿qué fue lo que lo capacitaba a él para poder enfrentar un pueblo tan terco? Porque era terco el pueblo. Era un pueblo que estaba aprendiendo leyes. Ustedes saben que cuando se pone una ley nueva aquí, por ejemplo, donde estamos viviendo, cuando empezaron a poner la ley del cinturón de seguridad, ay, hermano, nadie se lo ponía. No, nadie se lo ponía, porque no estábamos acostumbrados. Y ahora nos sentamos y lo primero que hacemos, truculo. Pero yo me recuerdo, sí, ahora inmediatamente, pero me recuerdo que fue como 1 o 2 años en esa lucha, porque no estábamos habituados a estar amarrados manejando. Como en Venezuela, cuando fuimos, estaban poniendo esa ley, y entonces para que se cumpliera la ley había un policía a veces en cada posta para ver si tenías el cinturón y te paraba. ¿Por qué? Porque para poner una ley se necesita una disciplina, y entonces nos toma un tiempo. Ya vemos que todo el mundo va amarradito en su carro, le guste o no le guste,
¿Por qué? Ah, bueno, porque ahora son 50 de multa. Ah, espérate, la ley duele y como duele hay que cumplirla, ¿no? Pues el Señor le decía, si ustedes no cumplen esto, pues mira, lo que ustedes siembren no se les va a dar. Y va a pasar esto y no van a ser bendecidos y todas las cosas se les van a ser contrarias. Entonces ellos, pues hay que hacerlo para que Dios nos bendiga, aunque sea por eso la cumplían. Pero otra cosa es cuando tú la haces porque tú amas al Señor. Y no tienes que decir, a ver qué me va a dar Dios porque le di esto. Es más, hermanos, si hasta nuestros niños cuando se muestran así interesados con uno, hasta a uno le cae mal. Te dan un beso para pedirte algo. No, de veras. Nosotros decíamos, ay papi, qué lindo, ¿qué dice? ¿Ya qué quieren? El dinero para ir al cine. Pues ya él sabía que todo eso traía interés, ¿ves? Pero qué diferente es venir, te amo, te quiero. ¿Qué quieres? Nada, quiero quererte. Oye, eso es adoración. Eso es adoración. Entonces, hay una cosa que hacemos por ley rígida y otra cosa que hacemos por amor. Y es muy diferente. Y eso es a través del poder del Espíritu Santo en nosotros que nos capacita y nos da pues ese deseo y esa virtud. Yo digo que es virtud de hacer las cosas por amor. Porque el reino que Jesús vino a establecer es un reino de amor. Su base es una base de amor. Esa es la base del reino que Jesús vino a establecer. Y fue el deseo de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vemos todo esto, decimos, ah, caramba, Señor, yo quiero poder responder como respondió Moisés. Moisés pudo hacerlo, Daniel pudo hacerlo, David pudo hacerlo, pero David fue ungido 3 veces. David tenía la unción del santo y no dejaba de ser hombre, no dejaba de ser hombre, pero él podía no separar, o sea, no separarlo, sino decir, bueno, pues yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y él comenzó a vivir en esa llenura y era tan rica esa llenura, se sentía tan capacitado de amar a los que no le amaban, como a Saúl, porque Saúl le hizo la vida cuadrito, de veras, y era su suegro. Mira que es terrible cuando tú tienes un enemigo, pero cuando está en la casa, cuando el enemigo lo tienes ahí, tiene una cercanía, es difícil tratar eso. Y era su suegro, y él le decía padre, y lo quería como un papá. ¿Sabes qué? Siempre le dijo papá. Y le decía, Padre mío, ¿por qué me persigue? Me persigue como, yo soy como una pulga adelante, no me persigas, yo no tengo intención contra ti, yo te amo, yo soy tu hijo. Él lo consideraba hijo. Fíjate cómo la capacidad del Espíritu Santo te hace que seas una persona tierna, que seas una persona que perdona. El poder del Espíritu Santo en nosotros, que es Jesús en nosotros. El poder del Espíritu Santo es Jesús en nosotros, funcionando Él, dejando de funcionar nosotros. Muere Saúl y David se echa a llorar en vez de sacar una fiesta, un baile. Porque hoy está... Pues sí, si vamos nosotros en la humanidad nuestra de esta naturaleza, ¿no? Se murió fulano. Ay, gloria a Dios, aleluya. Ay, gracias, Padre, que tu justicia es perfecta. No, hermano, lo endechó, se puso luto, lo guardó 40 días. 40 días era el luto de los judíos. Lo guardó y cómo han caído los valientes. ¿Qué valientes? Era un cobarde. Si Saúl fue un cobarde siempre. Le tenía miedo a Goliat, le tenía miedo a los filisteos, le tenía miedo a todo. Pero él lo veía como mi padre y él es el valiente. Y lo endechó. Para mí esa es una de las pruebas más grandes de amor que yo veo en David. Cómo en tantos años el odio no se anidó en su corazón, sino que él lo echaba afuera. Porque el perfecto amor echa afuera, ¿qué? El temor. Y pudo manejar eso. Y el Señor quiere que nosotros podamos manejar las situaciones que estamos viviendo. ¿Y cómo lo podemos manejar? En mi poder, no, hermano, mi poder es limitado. El poder del hombre viejo para nada sirve. ¿Por qué? Porque el hombre viejo tiene un carácter vengativo, tiene un carácter egoísta, quiere ser reconocido, quiere que lo vean a él como wow, quiere ocultar sus pasiones bajas, que no se den cuenta de que yo pienso así. ¿No? O sea, esas no son virtudes, esas son defectos tremendos que trajo Adán, el hombre viejo. Y entonces el Espíritu Santo nos capacita para sacar fuera el carácter del manso. ¿De quién? De Jesús.
en nosotros. El Señor lo dice. El apóstol Pablo lo entendió. Ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. En el poder del Espíritu. Él fue lleno del Espíritu Santo cuando él fue y tuvo un encuentro con Dios allí en ese camino de Damasco y perdió la vista. Y después que perdió la vista, pues quedó 3 días en una casa allí, ciego, meditando. ¿Cuántas cosas pasaron por su mente? Cuando vino Ananías, puso las manos sobre él y le dijo, recobra la vista y serás lleno del Espíritu Santo. Y ahí comenzó el apóstol Pablo un ministerio tremendo. ¿Por qué? ¿En la capacidad de él? No, en la capacidad del Espíritu, en la capacidad que Dios le daba. Y esa es la que el Señor quiere desarrollar en nosotros. Que nosotros realmente no podamos decir, bueno, pues ellos pudieron, pero nosotros no podemos. Todos estos grandes hombres de Dios lo pudieron hacer. Pero ¿qué pasó? Eliseo lo pidió. ¿Tú lo pides? A veces no estamos enseñados en pedir algo tan tremendo. Como decir, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Señor, yo quiero sentir lo que David sintió allí cuando estaba ahí en tu presencia. Y tú le dabas salmos. Y él estaba en esa oscuridad en la noche y él era inspirado mirando las estrellas, el cielo, todo lo que veía alrededor de él. Todo le hablaba de Dios, porque todo, él habla de todo. Dice, Señor, tú haces embellecer las salidas del sol y las entradas del sol. Mira lo que se fijó. Y efectivamente, las salidas del sol son bellas y las entradas, esas puestas de sol, es para nosotros tan románticos nos ponemos. Cuando vemos decimos, Dios mío, qué hermosura de colores. Tú nos has puesto un mundo lleno de colores. Qué hermosos paisajes. Y David se extasiaba en eso, pero es que el Espíritu en él lo emocionaba y le daba entonces entendimiento de que tú eres el Dios que ha llenado los cielos y la tierra. Tengo que escribirlo. Y el Espíritu le empezaba a hablar. Pero él, lleno del Espíritu, había sido ungido. De los poquitos que habían sido ungidos, David era uno de ellos. Porque eso fue en su tiempo. Saúl fue ungido, pero no guardó la unción. No la cultivó, no la cuidó y se tiró más a su naturaleza natural y bestial. Y comenzó a hacer, y era un hombre que cuando fue lleno del Espíritu Santo profetizó. Decían, ¿cómo Saúl también entre los profetas? ¿Cómo Saúl? Profetizando Saúl, parece que no tenía muy buena fama. Yo no sé, pero estaba todo el mundo sorprendido. Y era que como fue ungido, pues Dios lo capacitó para todo. Cuando el Señor nos unge, cuando su Espíritu Santo se llena en nosotros, te capacita para todo. Por esa razón, dice, porque en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y daré visiones y daré sueños. Y por eso es que a veces tenemos un sueño y el Señor nos impacta, wow. Y después el Señor nos revela y aprendemos a través de eso una verdad. O una visión, o algo que el Señor nos revela. Es el Espíritu Santo operando en nosotros, pero a veces no le damos mucha atención, porque es verdad. Dice, no contristáis al Espíritu de Dios que ha sido puesto en vosotros. No contristáis. Sí lo podemos contristar. Sí lo podemos contristar. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros capaces, o sea, no entendemos todavía lo que está pasando dentro de nosotros. Esto es importante saber lo que está pasando dentro de nosotros, porque Sansón fue llamado desde el nacimiento, o sea, cuando todavía ni existía, Dios mandó aquel ángel, o la presencia de él, porque fue el ángel de su presencia, y le trajo el mensaje al padre de Sansón. Recuerdan que él se asustó y dijo, ay, he visto a Dios, me voy a morir, me voy a morir. Y Sansón nació lleno del Espíritu de Dios. Y Dios permitió que lo hicieran nazareo. Nazareo era alguien que, aunque no es sacerdote ni es nadie, se dedica a Dios. Eso eran los nazareos. Mucha gente en el pueblo de Israel que no tenían pues sangre sacerdotal o no era de la línea sacerdotal, ni era rey, ni era nada, quería entregar su vida a Dios y dedicar su vida a Dios, y entonces no tomaba ningún producto de la vid, no tomaba vino, no tomaba nada de alcohol, y se dejaba el cabello largo. Ese era un nazareo. Sansón fue un nazareo. Y cuando habla del cabello está hablando de la unción. Siempre habla del cabello, habla de la unción. Y dijo, no cortará su cabello. Y este hombre comenzó a capacitarse en una fuerza increíble
que nadie en la tierra tenía esa fuerza. Pero ¿sabes qué? No lo estimó mucho. Dios lo preparó para que acabara con todos los filisteos que le hacían la vida imposible por 40 años al pueblo de Israel. Esto lo podemos nosotros encontrar aquí en Jueces, en el libro de Jueces, en capítulo 13. Dios le puso una misión a él. Le dijo, tú vas a hacer esto. O sea, se lo dijo desde el llamado. En el capítulo 13, dice, he aquí, en el verso 5 dice, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ese era el llamado. Él iba a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Ustedes recuerdan Goliat? Ese era el filisteo más, que más temor le tenía el pueblo de Dios, sobre todo Saúl. Y su ejército le tenía pánico, era un gigante. La espada era una cosa increíble, nadie podía con este hombre, era un paladín. Y por muchos años los filisteos le hicieron la vida imposible al pueblo de Dios. Estuvieron como 40 años luchando contra el pueblo de Dios. Y eran guerreros, los filisteos eran gente que se dedicaba a la guerra. Eran como decir piratas de la tierra. Entonces ellos iban, asaltaban los pueblos y allí le agarraban todo el tesoro y eso es lo que hacían, de eso vivían. Entonces eran siempre pues ellos atemorizados por ese pueblo aguerrido y se necesitaba alguien con una fuerza increíble para que pudiera hacerle frente a este enemigo. Y entonces Dios lo capacitó por el Espíritu de Dios en una fuerza increíble. Ese hombre podía acabar con un ejército entero él solo. Pero se enfocó, como decía un hermano, en vez de a los filisteos, a las filisteas. Y ahí se le fue por la visión y se empezó a enredar completamente con las hijas de los filisteos. Y se comenzó a envolver y envolver, y aunque todos sabían la fuerza que él tenía y nadie podía venir contra él, él así todo se dejó envolver y comenzó a dejar a un lado el plan que Dios tenía para su vida. ¿Y qué pasó? Perdió los ojos, perdió la fuerza, perdió la visión y fue llevado cautivo. Sabemos nosotros la historia, no voy a dar toda la historia como fue. Y estuvo tiempo hasta que llegó a ser el payaso de los filisteos. Qué pena, ¿verdad? Que siendo los filisteos para ser destruidos. Y vemos aquí, quiero leerla aquí en mano porque realmente pues Sansón nos está enseñando una lección. Acuérdense que todas las historias que encontramos en las escrituras, como dice acá en Romanos, todo ha sido dejado ahí para nuestra enseñanza. ¿Sí? Yo quiero siempre leer ese versículo porque a mí me impactó. Eso está en Romanos. Y por esa razón yo traigo siempre una historia de alguien, ¿no? De alguien que está en el Antiguo Testamento porque nos está enseñando o señalando algo. Quiero leerles ahí en Romanos. Vuelvo y le leo eso. Se los he estado leyendo cada vez que comparto, pero hasta que lo podamos nosotros asimilarlo. Dice así, vamos a ver aquí. Es el capítulo 15 de Romanos, verso 4, donde dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esta lección que nos dio, pues, la historia de Sansón nos enseña a nosotros que podemos nosotros descuidar. Por eso dice, no descuidéis el don de Dios en vosotros. No contristáis al Espíritu de Dios que ha sido depositado en vosotros. El Señor está en nosotros. Él es el Espíritu de Dios. Recuerden que Dios es uno solo. Tiene con estas tres grandes manifestaciones, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso es la manifestación. Ahora se está manifestando el Espíritu en nosotros. Y dice aquí que cuando ya él estaba en una condición
ya lo último, al fondo del pozo. Cuando ya tú estás al fondo del pozo, nada más que lo que te queda hacer es salir, pues no te queda otra. Él estaba, lo tenían como un payaso. Aquí dice que lo usaban para reírse de él, o sea, para burlarse de él. Y quiero leer aquí en el verso 23, capítulo 16 de Jueces, donde dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, el dios de ellos, su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Porque verdaderamente Sansón hizo su estrago entre los filisteos, pero no como Dios quería. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, le dieron la gloria a su Dios, porque mira, Sansón quedó hecho un guiñapo humano, sin ojos, sin fuerza, prisionero, siendo pues sin voz ni voto. Dice: nuestro Dios entregó en manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta, para nosotros reírnos de su debilidad. ¿Sabe que el enemigo se ríe de la debilidad cuando nos ve a nosotros que, ay, Dios mío, ay, ¿y qué hacemos? ¿Y qué puedo y no puedo? ¿Sabe que eso es una de las formas que el enemigo se ríe de nosotros? De veras. Dice: y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Se burlaba: mira, ese que tenía tanta fuerza, que decía que el Espíritu de Dios. ¿Qué Espíritu de Dios? El Espíritu del Dios nuestro Dagón, el Dios Dagón, ese sí es Dios. Y comenzaron a levantar su voz a favor de su Dios Dagón. Dice: y lo pusieron entre las columnas. Pero vamos a ver el clamor aquí. Yo digo, si Sansón no clama al Señor, y el Señor es tan bueno que lo que tú le pidas, dice, si tú realmente le dices al Señor: Señor, yo quiero que tu espíritu sea en mí, en la fortaleza, el Señor te lo va a permitir. Y después lo vamos a leer en Lucas 11:11, que dice: no como un padre, si un hijo le pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. ¿Cuánto más mi Padre, si os pidiere vosotros el Espíritu Santo, no los dará? Pues claro. Dice: entonces Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. O sea, hay unas columnas en un edificio que es el sostén del edificio. Y dijo: pónganme ahí. Él ya venía pues en la gracia de Dios y en su dolor de verse él en la cárcel y viendo que la visión por la cual el Señor me puso en medio de mi familia, porque ella era estéril. Dios lo puso allí. ¿Para qué? Para que cumpliera lo que él quería. Y entonces él comenzó a meditar. Tuvo que estar ciego y en esas condiciones para darse cuenta que Dios, pues, Dios mío, Señor, perdóname, yo no me di cuenta cómo perdí el propósito, el tiempo, los años. Mira, los años se nos van volando, ¿sabes? Y a veces decimos: no, mañana, no, pasado mañana, no, otro día, no, hermano. Dios te está llamando un presente, es un presente continuo. Dios, ya el pasado es. El asunto ahora es el presente. Él dijo: ahora que estoy aquí, pues Dios, solamente tú puedes hacerlo. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. ¿Verdad que muchas veces le hemos dicho: Señor, fortaléceme? Cuando tú le dices: Señor, fortaléceme, es la fuerza de su espíritu, hermano, en ti. Ahí echa mano a la fe. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, solamente esta vez, lléname, fortaléceme, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, porque perdí la visión. Pero él está hablando de otra visión. Perdí mis ojos porque le sacaron los ojos. Perdí la visión, pero yo quiero hacer lo que tú me mandaste hacer. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre los que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida.
Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, lo tomaron, lo llevaron, lo sepultaron. Y Estaod en el sepulcro, dice, de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Fue juez de Israel. ¿Cómo terminó? Junto con los filisteos. Bueno, aunque fuera al final, ¿verdad? Aunque fuera al final. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos así tampoco al final. Solamente como ya no queda más remedio. Y el Señor nos da una enseñanza con esto. Que el Espíritu Santo que está en nosotros nos capacita para lo que estamos viviendo. ¿Cómo, como les digo, cómo podía capacitar a todos estos que fueron gobernantes, que fueron reyes? ¿Cómo los podía capacitar? Porque ellos cultivaban, ellos estaban conscientes que en ellos estaba el Espíritu de Dios. Estaban conscientes. Tanto fue así que Elías, cuando Eliseo lo llamó de siervo, Eliseo veía y decía, oye, qué tremendo Elías, qué poder tiene, cómo puede hacer las cosas que hace. Es el Espíritu de Dios. Y le dijo, Eliseo, Elías, cuando tú te vayas, yo quiero tener eso que tú tienes. Esa petición, Dios se la concedió. Dijo, y quiero el doble. Porque cuando tú pides, no pides así con miseria. Bueno, Señor, un poquito, si tú crees que me queda un chorrito ahí, dame, no. Yo quiero, pero quiero el doble de lo que tú tienes. Elías le dijo, pero no quites tu mirada sobre mí. Y es lo que pasa. A veces queremos nosotros estar llenos del Espíritu y hemos quitado la mirada del Señor. Y andamos en nuestra propia fuerza, pues yo tengo poder, sí. Y no puedes quitar la mirada sobre mí porque cuando yo me vaya, ahí es donde tú vas a ser lleno de este Espíritu. Y así fue. Sabemos en la historia que cuando se fue Elías, le tiró la capa y él enseguida se quitó su vestido de siervo y se enganchó la capa de Elías. Y ahí fue lleno del Espíritu Santo y después cruzó el Jordán y rompió. Dice que con aquel manto le dijo, así como pasó con Elías, así también. Y golpeó y se abrieron las aguas del Jordán y cruzó. Y de ahí comenzó un ministerio tan fuerte que él hizo el doble de milagros que hizo Elías, el doble. Tanto fue así que cuando muere Eliseo, que cae ahí, que lo ponen en una fosa ahí, tumbaron un muerto ahí y el muerto vivió cuando tocó los huesos de Eliseo. La unción estaba tan fuerte que hasta los huesos. ¡Qué tremendo! Si eso pasó en el pasado, y eso ocurrió muchos años hace, ¿cómo el Espíritu de Dios ahora? No es diferente, ni nos han dado un chorrito del Espíritu Santo a cada uno, porque es mucha gente para el Espíritu Santo. No, hermano, Dios nos ha capacitado por su Espíritu, en la fuerza del Espíritu. Por eso le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Yo siempre decía, Señor, qué diferencia tan grande es el apóstol Pedro en los evangelios y el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Yo siendo bautista me di cuenta de eso porque decía, ¿no se parecen? Porque yo siempre estaba estudiando la Biblia porque era maestra, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué Pedro aquí es tan terco? Y hay que estarlo regañando tanto, yo decía. Y después aquí, hasta la sombra de Pedro sanaba a la gente. Y Pedro, un cambio y hay una fuerza y no tiene miedo a nada. Acá salió corriendo cuando tomaron a Jesús preso. No Pedro, sino todos. Todos salieron corriendo. Y aquí Pedro, no, los meten presos, sale, sigue predicando. Si predica los vamos a matar, pues sigue predicando y no tiene miedo. Y yo dije, yo quiero eso. Yo anhelé eso, pero yo no sabía dónde estaba la magia esa. Yo decía, ¿por qué hubo un cambio? ¿De dónde vino? Quizás fue el caminar con Jesús que se desarrolló o qué. Pero cuando el Señor les dijo en Hechos 1, cuando vamos al libro de los Hechos, cuando el Señor les da esa recomendación, donde le dice en el verso 3, capítulo 1, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pasaron 10 días.
no dejen de ir. Habían 500, como 500 discípulos tenía Jesús ya, aparte de sus 12, bueno, que en este caso ya tenía 11 por lo que pasó con Judas. Pero después, cuando llegaron allí, en el aposento alto, solamente habían 120, porque todo el mundo, así es, hermano, el género humano es desesperado, no tiene mucha paciencia. Ay, que el Señor dice que esperemos aquí en Jerusalén que vamos a ser revestidos de lo alto. ¿Y cuándo va a ser eso? Ay, ya, 2 días, 3 días, me voy. Me tengo que ir al Echiví, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello, tengo muchas cosas que hacer, tengo que atender la casa, hay muchas cosas. Tienen que estar 10 días en el aposento alto, esperando ese momento maravilloso. Y a veces no, a veces de veras, hermano, hay tantas cosas, tantas prioridades en nosotros que nos rodea, que se nos olvida realmente lo que es más importante. Ellos se quedaron ahí, estaba María ahí estaban las mujeres, todas aquellas mujeres que soportaban el ministerio de Jesús, ahí estaba María, ahí dice, y estaba María entre ellos. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, si estaba pasando el tiempo mejor de su vida, la maravilla de ver a Jesús resucitado en medio de ellos, 40 días estuvo con ellos, contándoles del reino. ¿Dónde se escribió eso? El Espíritu Santo lo tiene. ¿Tú quieres saber dónde? El libro del Espíritu Santo, porque dice, lo que no entiendes ahora lo entenderás después, porque el Espíritu le revelará todas las cosas, porque el Espíritu conoce todos los secretos de Dios. Entonces, todo eso está aquí, pero aún a veces está sellado. ¿Por qué? Porque no, yo creo que no, yo creo que eso es poco a poco, no es el tiempo, no, todo, no. Y a veces le damos tantas excusas, ¿verdad?, al Señor. Estamos tan ocupados en tantas cosas. Es que tú no sabes los problemas que yo tengo. A veces los problemas van ocultando las verdades importantes que están en nosotros. Yo veo que muchos de ellos, siendo por ejemplo Daniel, un hombre gobernador con la posición y el trabajo que le requiere un trabajo de gobernador, yo digo, ¿cómo puede un político ser lleno del Espíritu Santo? Porque se empapan en la política y ya no tiene... No, porque él sabía manejar las prioridades, que a veces nosotros no sabemos manejarlas. Porque Jesús, ¿cómo podía tener ese poder del Espíritu? Como dice que él andaba en el poder del Espíritu. Jesús se iba en la noche al monte a orar. Y por el día, no crean que estaba en todas las esquinas orando. No, ya venía, mira, lleno. Y sacaba demonios por aquí, aquello, el ciego acá, él buscaba el lodo, y las cosas que hacía. ¡Qué tremendo! Jesús en su ministerio nos estaba enseñando a nosotros cómo realmente iba a funcionar el Espíritu, entonces en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán. Antes no. Antes no. ¿Sabe por qué? Aquí está, aquí lo dice. No, solamente que tú le digas, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Sí, vas a ser bautizado, pero hay mucha gente bautizada que no sabe ni que el Espíritu Santo existe. No, de veras, hay personas, te los digo porque yo viví eso. Nosotros éramos bautizados desde el año, qué sé yo, 60 por ahí. Nos bautizamos Pablo y yo siendo novios. Pero yo no sabía que podía ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sabía eso. Simplemente nuestras propias luchas y nuestras propias, con un amor al Señor y un deseo de servirle a Él, pero no poder ninguno. No había poder de nada, para nada. La diferencia es muy grande de creer religiosamente con un temor de Dios, con un temor. Ahí vemos personas que aman al Señor, pero se ahogan un vaso de agua porque no hay el poder de decir, Señor, tú eres el poderoso que está en mí. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Eso es cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y nos damos cuenta de eso. Pero antes no, hermano, antes no, al contrario, nos aterrorizábamos por una enfermedad, por una situación, por un pleito, por un problema político. Nos asustábamos cuando, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con este país? Dios mío, ay, Señor, óyeme, si que está en nosotros es más grande que está en el mundo, pero no nos hemos nosotros entrado en esa realidad. Pero ¿qué pasa aquí?
Cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo, Él es lleno del Espíritu Santo allí en el Jordán. ¿Recuerdan ustedes que vino el Espíritu Santo sobre Él y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Dice, y de ahí salió lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Ay, caray, ¿cómo? Fue el Espíritu, ajá, y fue tentado. 40 días y 40 noches estuvo Él allí en el desierto y venció. ¿Por qué? Porque estamos nosotros enfrentando, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Es espiritual, nuestras luchas son espirituales y muchas de esas luchas espirituales están aquí, hermano. No puede ser. No, es que es imposible. No, tiene que ser un milagro tan grande. Pero sí, ahí es donde nosotros probamos realmente la dinamita de Dios. En eso, en que Dios puede cambiar completamente la situación en 24 horas o menos. ¿Acaso no lo hizo en el sitio de Samaria? Que no tenían comida, estaban cerrados, estaban cercados, los enemigos lo tenían cercado y la gente llegó al punto que se comían sus hijos porque no había comida, no había nada y se comían los bebitos. Y un vecino le dijo, vamos a comernos tu bebito hoy, mañana nos comemos mi bebito. Y dijo la mujer, pues sí, porque si no nos va a morir todos. Se comieron su bebito. Y al otro día el vecino dijo, no, mi bebito no se muere. Y entonces la mujer fue allí al rey. Oye, rey, mira lo que está pasando. El vecino, mira, quedamos de acuerdo de comernos nuestro bebito. Y ahora no quiere que comamos su bebito. Y el rey se rasgó la vestidura y dijo, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado este pueblo? Señor, el rey se sentía mal. Porque no podía hacer nada. Era un pueblo que estaba sitiado de enemigos y nadie ni podía ni salir ni entrar ni nada. Estaban encerrados ahí. Y se les acabó la comida. Se les acabó todo. Y entonces ahí estaba el profeta. Y viene el Espíritu de Dios sobre el profeta. Qué bueno, porque el Espíritu de Dios viene a aclarar la cosa. Le dice, rey, no te preocupes. Mañana a esta hora va a estar la comida así, a montones. Y él se quedó perplejo, pero el que estaba al lado del rey dijo, lo creeré cuando lo vea. Le dijo, lo verás y no comerás. Le dijo la palabra del profeta, porque no se puede dudar de la autoridad y del poder de Dios en medio de una situación. Y al otro día, pues habían 2 leprosos que dijeron, al cabo nos vamos a morir dentro o afuera. Vamos a salir a ver si encontramos algo por ahí. Y salieron, si los enemigos nos matan, de todas formas estamos leprosos, nos morimos. Y si no, vamos a ver. Cuando salen, se encuentran que, caramba, había una mesa puesta con todo tipo de alimentos y estaba todo vacío. Y comenzaron a comer. Aquellos hombres se habían ido porque Dios había inventado un ruido. Dios hizo un ruido como un ejército. Dios puede hacer eso. Provocó un ruido que parecía un ejército. Quizás eran truenos, no sabemos. Y todos esos enemigos huyeron, dijeron, estamos sitiados, y huyeron. Dejaron todo, comida y todo, y ellos dijeron, a comer se ha dicho, y a comer. Y empezaron a comer y comer, y dijeron, óyeme, no está bien lo que estamos haciendo. Allá se están comiendo la gente, y nosotros aquí vamos a avisarles que hay comida, que no hay enemigos. Llegaron y dijeron, óyeme, allá afuera. Bueno, ustedes saben cuando la turba hambrienta, cómo debe ser eso, Hay comida afuera para todo el pueblo y no hay enemigos. ¿Y sabes qué? Salió la turba a buscar la comida. Y el hombre ese que estaba al lado del rey fue aplastado en la turba. ¿Oyó? ¿Escuchó? Porque Dios estaba dando, le estaba dando al profeta la autoridad de dar una palabra exacta y se cumplió. Él lo oyó, pero no lo comió. ¿Por qué? Porque no creyó. Esa es una historia muy tremenda que hubo en Samaria. Y Dios se glorificó en medio de ellos allí. Y los enemigos, nunca se habló de esos enemigos, no sé dónde se metieron, pero bueno, huyeron, despavoridos, dice, huyeron despavoridos. Bueno, todas estas cosas que nosotros vemos tiene que ver con lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Ahora bien, Jesús funcionó a través del Espíritu Santo en todo el tiempo de su ministerio, desde que fue bautizado, como les decía, desde que fue bautizado. Dice, desde el Jordán, ahí nosotros encontramos en Lucas 4, verso 1,
donde dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, dice, y lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado y venció en la tentación. Fue tentado en su espíritu, alma y cuerpo. Fue tentado en esas 3 áreas. En nosotros hay 3 áreas. Y a veces hay muchas grandes tentaciones en estas áreas. En esas áreas le dijo, en su cuerpo le dijo, Jesús sintió hambre, llevaba 40 días sin comer. Y sintió hambre. Y ahí lo dice, que sintió hambre. Y él le dijo, mira esas piedras, conviértelas en pan. Porque Dios puede hacerlo, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, puedes hacerlo. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después fue y le tentó en su alma. Le dijo, bueno, ahora lo llevó a lo más alto del pináculo del templo. Tírate abajo, porque está escrito que sus ángeles mandará para que no toque tu pie en piedra. Y él le dijo, estás equivocado. Si está escrito eso, lo que también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, ya le tentó entonces en el espíritu. Le dijo, bueno, mira, tú ves todos los reinos, les enseñó todos los reinos de la tierra. A todos esos reinos ha sido dado a mí. O sea, todos esos reinos van a funcionar en lo natural, es lo que quiso decir. Todos esos reinos están sujetos a mí, a lo natural. Pero ¿sabes qué? Te lo daré si tú postrado me adorares. Le tocó en su espíritu. Le dijo, equivocado estás. Solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Y lárgate de mi presencia, no te quiero ni ver. Apártate de mí. Venció en esas 3 áreas. En estas 3 áreas nosotros muchas veces hemos caído. O sea que en nuestra duda, en nuestra alma, entramos en ese, sabemos, el Señor sabe que a veces hay debilidad en áreas nuestras. Por eso Él se está haciendo fuerte en nuestra debilidad, en esas áreas. Jesús fue lleno y dice que Él vuelve a Galilea, en el capítulo 4, verso 14 del mismo Lucas, dice, vuelve a Galilea en el poder del Espíritu y enseñaba en la sinagoga. Él iba en el poder del Espíritu a enseñar en la sinagoga y dice, y todos se sorprendían de la palabra de gracia que salía de él. ¿Qué cosa es una palabra de gracia? Mira, tú sabes cuando alguien te habla religiosamente y sabes cuando alguien te habla con propiedad, ¿no es cierto? Cuando te habla así religiosamente, hermano, porque mira, el Señor es muy bueno. Sí, te dice una verdad, pero no hay la pasión que da el Espíritu. El Espíritu da pasión, ¿sí? Y dice que hablaba con una palabra de gracia y todos se sorprendían de oírle, a escuchar a él. Y lo vemos aquí, cuando entonces en Lucas 4:16, él declara para qué el Espíritu de Dios lo capacitó. 4:16. Todo está en Lucas. Me fijé que todo está en Lucas aquí. Vino a Nazaret, en el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer conforme a su costumbre. Lo había hecho desde que tenía 13 años, o sea que cuando un varón judío llega a los 13 años ya es mayor de edad y ya puede participar en la sinagoga como cualquier hombre, leer las escrituras, leer los rollos, hacer lo que hace cualquier hombre en la sinagoga. Así que desde los 13 años él asiduamente iba a la sinagoga a hacer lo que tenía que hacer cualquier hombre. Era su costumbre. Pero ahora fue lleno del Espíritu Santo. Ya es diferente. Ya la cosa cambia. Ya se nota la diferencia. Y él llega allí y pues la costumbre pues le dan el rollo. Dice y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él sabía cuál era el significado de esa unción sobre él. ¿Para qué era? Para darle libertad a los pobres, como dice aquí, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar una palabra de levantamiento, no de destrucción, no de derrumbamiento, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él sabía todo lo que iba a hacer.
Y el Espíritu lo capacitó para todo eso. Y él estaba consciente de eso. A veces decimos, Señor, tú me llenaste del Espíritu Santo, pero ¿cuál es la función que el Espíritu Santo está en mí? ¿Por qué ese trabajo de tu Espíritu en mí? En primera es el Consolador, es el que nos consuela. Y el que nos capacita, el que nos abre el entendimiento, el que te hace ver las cosas, el que te habla, es Jesús en medio de ti. Es eso. Enrollando el libro, lo da al maestro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ellos, hasta ese momento, solamente Juan el Bautista es el que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdan desde el vientre de la madre? Pero más nadie. Más nadie, no había nadie capacitado allí. El viejito aquel, Simeón, cuando nació Jesús, dice, el Espíritu lo llevó. Él decía, Señor, yo no me quiero morir hasta que yo nos conozca la consolación de Israel aquí en medio de nosotros. Hasta que venga el Mesías, aguárdame la vida. Y era un ancianito. Dice, el Espíritu lo llevó al templo cuando Jesús fue circuncidado. Y ahí le dijo, aquel es el Mesías. Entonces él carga a Jesús y dice, Señor, ya despídeme. Llévame cuando tú quieras porque mis ojos ya han visto la salvación. ¿Ve? El Señor, el Espíritu de Dios motivaba, pero no estaba como estaba en Jesús. Un hombre lleno del Espíritu Santo, capacitado, y está dándose a mostrar, o sea, está anunciando, hoy se ha cumplido esto. Pero todos no lo tenían. Jesús, cuando mandó a los apóstoles, los capacitó, les dio la palabra de poder. Pero ellos no, ellos llegaron diciendo, ay, los espíritus se nos sujetan, los espíritus se nos sujetan. Y Jesús le dijo, no, lo importante es que tu nombre sea escrito en los cielos, así dice. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque no tenían todavía el entendimiento del Espíritu en ellos. Jesús los capacitó para mandarlo de 2 en 2 a todas las aldeas y todos los pueblecitos. Pero ellos no fueron llenos del Espíritu Santo hasta después. Pero en ese momento no. En ese momento era solamente Jesús. Cuando vemos todas estas cosas y vamos ahí después al libro de los Hechos, como Simón el mago dijo, yo quiero ese poder, ¿cómo lo puedo adquirir? A ver, ¿cuánto me cuesta? Porque veía que aquella gente tenía un poder increíble, los discípulos. Y Simón el mago lo quiso. Y Pedro le dio una tremenda regañada. Le dijo, estás mal, esto no es así. El Espíritu Santo no se obtiene por dinero. Esto se le pide a Dios con un corazón abierto a tu Dios. Pero esto no es un negocio. Desgraciadamente, hay mucho pueblo de Dios que tiene un negocio con eso. La verdad, vamos a hablar así, mira, al descubierto. Eso ni lo quiero hablar. Pero bueno, está descubierto completamente que se ha usado mucho el nombre, el poder de Dios para muchas cosas. Y no es correcto, pero el Señor es celoso y Él guarda y Él sabe lo que va a hacer con eso. Nos queda a nosotros solamente decir, Señor, tú sabes, ten misericordia, más nada. Pero es así, nos apantalla lo que Dios hace a través de su Espíritu. Y hoy nosotros que nos ha tocado vivir este tiempo, la etapa mejor, es el tiempo del libro de los Hechos que vemos nosotros. Yo digo que el libro de los Hechos es el libro del testimonio del Espíritu Santo. Léase el libro de los Hechos para que ustedes vean que ellos, para todo, ellos eran movidos, eran motivados por el Espíritu de Dios para ir aquí, para ir allá, para traer la palabra aquí, para levantar aquel, para levantar aquel. Eran motivados por el Espíritu de Dios para tener el éxito que tuvieron. Y vemos cómo Pedro pudo ser tan capacitado cuando era tan descapacitado acá en los evangelios, que era había que estarle llamando tanta la atención, que tenía tanto miedo, que negó a Jesús por el miedo que le dio estando en el patio de la cárcel, que se pudo acercar al patio de la cárcel ahí donde estaba Jesús, pero cuando le dijeron, ¿tú eres de ellos? No, empezó a maldecir. Y cuando el gallo cantó, ya lo había negado 3 veces. O sea que ya pues no, el miedo. Cuando verdaderamente ellos presentaban ese miedo, hermano, no le estaban dando al Espíritu Santo el lugar que requería. Porque ellos no tuvieron ya miedo. ¿Ustedes creen que Esteban tenía miedo? No, estaba sentado en la silla de juicio y su rostro brillaba como de un ángel. Todo el mundo miró el rostro y lo veía. ¿Pero qué tiene este hombre?
Era una paz. No tenía miedo. Cuando tú tienes miedo, tú estás crispado. Se te ve por los poros el miedo que tienes. Paralizado está. Y Esteban sabía que lo iban a matar. Él estaba. Y hasta inclusive ni los veía. Dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre. Él no veía otra cosa que eso. Qué hermoso, ¿verdad? Que todos estos son ejemplos que nos ha dejado el Señor. Porque nosotros lo que vemos son las pedradas que nos van a dar. Nosotros vemos los leones que nos van a comer. Vemos el fuego del horno de fuego. Pero realmente uno que es lleno del Espíritu Santo ve lo otro. Y entonces ahí es donde tenemos el éxito y tenemos la victoria. O sea que tenemos que echar mano a la fe. Porque nuestros ojos naturales nos engañan mucho. A veces tenemos nosotros que, bueno, no llegar al punto de Sansón, pero no guiarnos por nuestros ojos naturales. Y decir, Señor, realmente fortalécenos en esa fe. El Espíritu Santo, como el Señor dice en Lucas 1:11, que dice, si tú le pides al Señor el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Yo ni sabíamos que había Espíritu, bueno, sí sabíamos que había Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez que había tanto lío con el Espíritu Santo, que todo el mundo estaba, cuando empezó a despertar el pueblo de Dios en el letargo en que vivíamos, en el largo invierno que pasamos, la iglesia tradicional, que todo el mundo empezó a decir, no, que el Espíritu Santo. Me recuerdo que se para el pastor y dice, ya dejen tranquilo al Espíritu Santo, ya no molesten más con él. Y nosotros, pero si es que lo necesitamos, porque no nos querían ni predicar el Espíritu Santo, porque tenían miedo que la iglesia se le dividiera. Porque como era una iglesia religiosa, dice, si aquí se mete el Espíritu Santo, se va a formar una. Mejor vamos a dejar tranquilo el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasó? Que aquellos que verdaderamente tenían una sed de la presencia de Dios, buscaron y recibieron. Más nada. Cuando pasaron los años, regresamos a visitarlos, estaban igualitos, todos allí, religiosos. Yo dije, ay Padre, ay Señor, no me creo, no es que me crea ni nada, sino, Señor, ¿cómo han perdido este tiempo? De veras, a mí me dolió. Yo dije, Señor, pudieran haberte conocido en lo íntimo. Qué hermoso es conocer a Dios en lo íntimo, en los planes que tiene para uno. En el momento en que estamos débiles, que podemos sacar fuerza, como dice, sacando fuerza de debilidad. Eso es lo que nos capacita el Espíritu de Dios. Por eso lo necesitamos. Por eso se lo pedimos, Señor. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. En Lucas, vamos a terminar aquí, Lucas 11:11. Dice, verso 9, 9 al 11. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando yo leí eso, yo dije, Señor, yo no sé cómo es esta cosa, pero yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero ese espíritu. Yo no quiero ser un cristiano así, mediocre. Yo me consideraba una cristiana mediocre. Yo nunca faltaba a la iglesia ni por nada de la vida. Yo era maestra también en la clase del coro dominical. Pero no faltaba, cantaba en el coro, dirigía el coro. No, yo no faltaba. Pero yo sabía que había mediocridad en mí. Porque yo no me sentía el poder. Una vez se paró delante de mí el brujo más grande de La Habana. Un brujo panameño, un hombre que hacía brujería. Todo el mundo le tenía pánico, terror. Y yo trabajaba en la sociedad bíblica vendiendo Biblia, y el hombre se pasaba por enfrente y se me paró un día delante de mi escritorio, y yo lo miré y dije, ¿y este a qué viene? Porque ya yo sabía que era el brujo más grande, que él tenía unos poderes increíbles, qué sé yo qué, la práctica de su brujería. Y se paró delante y dice, mírame. Sí.
nosotros tenemos más poder que ustedes. A mí no se me olvida, me dijo eso. Y yo, es verdad, no debería ser, pero es verdad. Tuve que decirle, porque es verdad, porque no teníamos ningún poder. Digo, es verdad, no debería ser así, pero es verdad lo que tú dices. Y a mí me dolió aquello tanto que yo quisiera ver a ese hombre hoy para restregarle en la cara y decir, mentiroso. ¿De veras? Porque a mí me dolió aquello, me entró un celo y yo dije, pero es verdad, yo le tengo miedo a esa gente, le tengo miedo a estas brujerías. ¿Por qué? Porque yo sabía que ellos tenían un poder, era un poder quizás limitado, pero de que lo tenían, y nosotros como pueblo de Dios no teníamos ni fuerza. Es más, a mí me dijeron, ten cuidado, allí en la sociedad bíblica, que yo vendía Biblias, nada más que vendía Biblias, me dijeron, ten cuidado porque ese hombre tiene poderes. Me lo dijeron que gente cristiana, y nos enseñaron de que no te metieras con santeros ni nada porque esa gente tenía poder y que no tocaras nada de lo que ellos te dieron porque te podía traer un maleficio. Imagínate, yo nunca fui enseñada en eso, mi padre nunca jamás creyó en eso, pero lo que te dicen, pues tú entonces dices, no, yo no toco nada, no es decir que algo me salte, ¿no? Hermano, desde ese celo me entró un celo muy grande y yo buscaba y yo decía, tiene que haber algo que nos cambie a nosotros, que tengamos nosotros autoridad y poder sobre todo esto. Entonces fue cuando empezamos a leer. Y entonces, ¿qué pasó? Yo tenía un primo que tenía 12 años y estaba poseído porque lo llevaban a esos lugares. Y le daban unas cosas así, se caía y unos ataques horribles. Yo no sabía nada. Pero mi mamá le dijo a su hermana, tráemelo. Vamos a llevarlo a la iglesia a ver si ahí se mejora. Así mismo dijo, a ver si allí se mejora. Pero no sabíamos que le daba eso, porque eso, tú sabes, no se hablaba en la familia, porque imagínate. Nos trajo ese primo, y ese primo estaba ahí con nosotros en la casa, y un día estando nosotros ahí, le da la sirimba aquella. Y se cae y empieza así. Y nosotros nos aterramos. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué le está pasando? Mami, corre. Mira lo que le está pasando a René. Y mami, me acuerdo, se arrodilló y empezó a orar. Y dijo, Dios mío, quítale esto, sánale esto. No sé cómo fue que dijo mami. Y al rato él quedó como desmayado. Y sí, no sabíamos qué estaba pasando. Entonces fue cuando mami nos dijo, pasó esto y esto. Y por eso está viniendo aquí para que en la iglesia se mejore. Porque no sabíamos cómo, pero mi mamá tuvo la sabiduría y de ponerse a orar. Y Señor, y mira, y yo no sé cómo fue, que estaba aterrada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sabes que jamás le volvió a dar el ataque? Y de allí él se metió a ser pastor. Y entonces, oh my goodness, aquí hay algo que yo no sabía que existía. Mami no lo dijo en la iglesia porque si no la iban a marginar. No, esta es media pentecostal, vamos a echarle a un lado. Entonces mi mamá se lo guardó. Pero para nosotros fue una experiencia muy grande. Entonces digo, ay Dios mío, entonces si hay espíritu, entonces ay, pues tenemos que tener un poder para poder contrarrestar eso. Y entonces, ¿qué pasó, hermano? Pasaron unos años hasta que entonces nosotros empezamos a buscar el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? No sabíamos cómo encontrarlo, cómo se buscaba, no sabíamos, no sabíamos tampoco ni cómo se pedía. Hasta que vino un tal hermano que se llama Morris Cerullo a predicar en Miami. Y decía, un periódico decía, no falte al servicio que va a tener este hermano que sana enfermos y levanta muertos. ¿Y qué es eso? ¿Y dónde es eso? ¿Cuándo es eso? ¿Y cómo es? Vamos a ver si es verdad. Eso debe ser mentira. ¿Eso es cuento? ¿Cómo puede ser así? Fuimos. Era un auditorio, estaba relleno de gente. Y aquel hombre empezó a hablar en un poder más diferente de lo que yo conocía. Hablaba y predicaba. Bueno, ustedes saben, no, si lo han oído, él habla y grita y esto. Yo no estoy acostumbrada a eso. Era muy pausado todo. ¿Qué pasó? Y cuando empieza a orar por los enfermos, yo dije, a ver qué pasa aquí. Este es el show que yo quería ver. A ver si es verdad. Veo una muchacha que yo conocía, que ella tenía un problema
se llamaba la espina bífida, o sea que era una muchacha que si no usaba un corset de acá hasta acá, era nada, no se podía levantar de la cama. Ella usaba ese aparato para poder moverse. Venía con el aparato en la mano corriendo por el pasillo. Yo dije, ay, Dios mío, es verdad. Ay, Señor, esto es verdad. Y eso comenzó a trastornar nuestro caminar. O sea, dijimos, nos falta algo, Señor, nos falta algo. Fue cuando encontramos esto, empezamos a decir, Señor, queremos esto, Señor. ¿Cómo obtenemos esto? Yo quiero tener el poder, ese poder que tenían los discípulos, Señor. Yo quiero ese poder. Empezamos a pedirlo, pero no sabíamos todavía en qué lío nos metimos. Mira, hasta aquí llegamos. Sí, porque cuando te metes en la aventura del Espíritu, ya tú sabes. Pero mira, doy gracias a Dios realmente porque había un anhelo tremendo de encontrar y conocer esto. Yo conocí al Señor desde los 13 años y no había experimentado lo que era el amor de Dios en esa inmensidad. Cuando ya recibimos el bautismo del Espíritu Santo, se nos abrieron los cielos. Comenzamos a entender todas las cosas, a ver todas las cosas. Orábamos y queríamos orar por todos. Era algo que no sé, nunca jamás yo podré explicar la experiencia tan grande que tuvimos cuando despertamos a esa realidad y salimos de lo que es de la burbuja religiosa. La burbuja religiosa te puede tener toda la vida sentada ahí. Bueno, pues no, aquí el diablo y el diablo por aquí. Hay iglesias que más habla del diablo que de Dios. Y se la pasan reprendiendo el diablo por aquí, el diablo entró por allá y el diablo... Hermano, no. ¿Qué es eso? El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y ya queremos nosotros ya limpiarnos de todo esto. ¿Para qué? Para que el Señor acabe su obra en nosotros. Que todo temor se desvanezca. ¿Hay lucha? Sí la hay. Tenemos lucha. ¿Por qué? Porque estamos conscientes del enemigo. Ya no estamos inconscientes, ya sabemos. Y entonces ya sabemos a lo que estamos haciendo y sabemos a qué nos ha llamado el Señor. Yo te paso esto en este día porque yo veo la necesidad. Todos tenemos necesidades de alguna forma o de otra, sea de salud, sea de necesidad de tantas cosas que a veces, ¿verdad? Nuestras propias luchas débiles, las debilidades nuestras luchas familiares y cuántas cosas tenemos nosotros que enfrentar hasta con nosotros mismos en las dudas que tenemos a veces, que no puedo y yo no puedo y esto es imposible y no se puede hacer, este trabajo no lo puedo, ¿no? Cuántas cosas que vienen a nuestra mente y nosotros podemos, hermano, tener el poder de vencer aún en las cositas más pequeñitas. El Señor te lo ha dado gratuitamente. El Señor nos lo ha dado gratuitamente, pero tú tienes que pedirlo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no llenos de hoy, este domingo, sino llenos siempre, en el cual sentimos ese celo y sentimos el amor, no solamente el amor a Dios, porque dice, si nosotros amamos a Dios que no hemos visto, ¿cómo nosotros vamos a decir que no amamos a nuestro hermano, que es el que estamos viendo? Porque a veces nosotros decimos, bueno, sí, todo es con Dios, no, pero se va a ver la realidad que hay en ti cuando tú amas a Dios y amas a tu prójimo, igual que te amas a ti mismo. Esa es la meta. Y parece difícil, ¿eh? David lo hizo, amó a su prójimo como a sí mismo. Y yo te pongo el ejemplo de David porque aquí dice que hay que ver los ejemplos, ¿eh? Pero Jesús mismo, ¿qué le dijo cuando Judas vino a entregarlo? Vino a darle un beso porque era la costumbre. Y él le dijo, amigo. Jesús no cree que él le dijo amigo por decirle resentido, amigo. Ya sé que tú vienes como enemigo, pero te voy a decir amigo para quedar bien. Pues sí, yo siempre decía, ¿por qué le dijo amigo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué le dijo amigo? Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Lo consideraba amigo? Jesús nunca lo dio. Es que más, Jesús sabía que lo iba a entregar. Es más, cuando Jesús lo escogió, el Padre le dijo, hijo, ese es el que te va a entregar. Padre, pero yo lo amo. Y lo quiero conmigo. Hijo, ese es ladrón, pero le voy a dar la bolsa. Él va a ser el tesorero. Mira que es el amor de Dios tan grande. Le voy a dar la oportunidad. Y el tesorero era Judas. Dice, y extraía de la bolsa. Y Jesús lo sabía. Todo lo sabía Jesús. Pero él lo escogió sabiendo, dice, y escogió a Judas el que lo había de entregar.
Él sabía. Mira, si a mí Dios me dice, oye, ese te va a entregar, no, ni los cojo. El Adán viejo sale ahí y dice, no, yo no lo escojo, no, déjame mejor escoger otro, ¿no? Pero él estaba capacitado por el Espíritu para poder sobrellevar la relación con uno que iba a ser traidor. Y era traidor desde un principio. Ese es el amor de Dios, hermano, que puede amar a los que no le aman. Y pudo estar capacitado para eso. ¿Cuánto nosotros podemos estar capacitados en esta hora? El Espíritu de Dios, dice, nos capacita, te da la habilidad. El Espíritu de Dios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, ese es el Espíritu de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y yo quiero que Juan toque ese de Espíritu de Dios. Queremos cantar eso, hermano, pero mira, en esta conciencia, le has pedido al Señor, lléname de tu Espíritu, Padre. Yo no puedo perdonar, a mí se me hace muy difícil, pero lléname de tu Espíritu y yo voy a poder hacerlo. No voy a hacer en mi capacidad, porque mi capacidad es limitada. Yo no puedo manejar esta situación. A veces no podemos manejar ciertas situaciones. Nosotros hemos vivido situaciones, ustedes saben mucho de ustedes, todo lo que pasamos. Pero el Espíritu Santo es el que ordena todas las cosas. Él pone las cosas en orden. No dice que todo estaba revuelto, ¿no? En el principio, cuando leemos Génesis 1:1, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ella es experto en poner orden. Y hoy está en nosotros. Señor, nosotros te pedimos, Señor, ser lleno de tu Espíritu en esta hora. Que tu Espíritu llene completamente tu casa, así como aquel templo se llenó de su gloria y todos tuvieron que salir. Que ese Espíritu en nosotros, Señor, sea una realidad, Padre, y llene completamente esta casa, nuestro corazón, para poder dar una palabra, Señor, al afligido, al pobre, a la situación que vive, Señor, y aún para nosotros mismos también. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena nuestra vida, Señor. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu verdad. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu verdad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu verdad. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname,
lléname con tu verdad. Espíritu de Dios, llénanos, Señor, de tu presencia, llénanos, llénanos, Señor, oh, de tu verdad, Señor, de tu poder, Jesús, llénanos, Señor. Fortalécete, Señor, fortalécete, fortalécete en nosotros, Señor. Tu dinamita, tu poder, Señor, tu gloria, Jesús, tu gloria, Señor. Señor, gracias por la gloria de tu presencia, Padre, y porque tu Espíritu, Señor, ha sido fiel en todos estos 2000 años, Señor, y a través de los años. Es tu presencia en medio de tu pueblo. Señor, yo solo te pido, Padre, que tengamos conciencia de que está en nosotros es mayor que está en el mundo. No hay nada ni nadie que pueda venir a destruir lo que tú, Señor, has construido. Está en nosotros, Señor, y te damos gracias, Padre. Sigue tu obra y sigue trabajando en nosotros, Señor. Capacítanos, Padre, y que día a día, Señor, podamos nosotros responder a esta responsabilidad que tú has puesto en cada uno. Gracias por tu amor y por tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Gracias al Señor.